Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas denominado Conociendo la terapia ocupacional que se están llevando a cabo en la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. En este segundo encuentro trataremos sobre espacios de intervención de terapia ocupacional poco conocidos. La conferencia de hoy estará a cargo de alumnos de terapia ocupacional de la Universidad Maza, Agustina Pérez Terrero, estudiante de último año, y Francisco Ramos Alonso, estudiante de cuarto año, quienes oficiarán de presentadores y entrevistadores. Para eso, hoy tenemos dos invitadas especiales, dos expertas que nos van a acompañar y nos van a hacer conocer más sobre espacios poco conocidos de terapia ocupacional. En primer lugar, dialogaremos con Rosana Álvarez, que nos comentará sobre su campo de acción en trastornos alimentarios. Después del diálogo con Rosana Álvarez, tendremos a Mariela Pérez, que nos comentará sobre su labor de terapeuta ocupacional en cuidados paliativos. Les informamos que todas las actividades virtuales de extensión están aprobadas bajo la resolución rectoral número 353/20. Por último, les recordamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la entrevista con cada profesional. Les comentamos que con el fin de tener una mejor transmisión, mantengan apagados los micrófonos y las cámaras durante la webinar. Presentamos a Rosana. Rosana Álvarez es licenciada en terapia ocupacional en el Hospital Borda. Se desempeña en el Servicio de Salud Mental en Desórdenes en el Comportamiento Alimentario, es docente titular en la Cátedra Modelo de la Ocupación Humana de la carrera de Técnico en Acompañamiento Terapéutico del Instituto Superior de Formación Técnica número 172. Es tutora de práctica clínica de la Universidad de El Salvador y de la UBA. Ahora sí, le damos la bienvenida y la palabra a Rosana Álvarez. Rosana, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Rosana. Sí, estoy por acá. Gracias, Francisco. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, por la propuesta. Muchas bueno, les cuento un poco si quieren de qué se trata el trabajo actual que hago como para presentar quizás un poco el dispositivo. Actualmente yo estoy desempeñándome en el Hospital Bor en un servicio que es de órdenes en la conducta alimentaria o en el conjunto alimentario, y es un dispositivo ambulatorio, ¿sí? Es un dispositivo del tercer nivel de atención, y nosotros trabajamos con una población de jóvenes entre 14 y 29 años. Brindamos dos tipos de servicios, dentro de dos tipos de prestaciones dentro del servicio en realidad, que es ambulatorio y hospital de día. Y esto va a depender un poco de la gravedad con la cual los pacientes se no sé si hay algo más que quieras que cuente un poco del servicio. En primer lugar, te quería preguntar ¿qué te da estudiar terapia ocupacional? Antes de que hablemos más o menos de y cómo llegas al área de trastornos alimentarios. ¿Y cómo llevo este servicio? Okay. Uh-huh. ¿Qué me llevó a estudiar terapia ocupacional? Es una pregunta que me viaja el tiempo, ¿no? En realidad, cuando tuve que decidir qué estudiar, siempre hubo algo respecto a la salud que me interesó, y una época, yo según trabajaba en un pelotero. Mientras hacía el secundario, trabajaba en un pelotero animando fiestas infantiles y cuidando chicos en ese lugar. Y me pasó que hubo un día que vino un niño con una discapacidad, con una sordera, con el cual yo estuve jugando esa tarde, y me había impactado mucho la dificultad que tenía yo para poder comunicarme con él, que él me manifestaba una emoción, digamos, las caras y las expresiones eran tremendamente de alegría y de querer transmitirme cosas, y yo sentía que no podía, y como comunicarme. Y hubo ahí algo que en relación a poder trabajar en la verdad con ciertas problemáticas que me empezó a interesar. Y ahí empecé a averiguar ciertas carreras. Y fue como llegué por medio de una conocida que estaba estudiando terapia ocupacional. Yo soy de Pergamino, de provincia de Buenos Aires. Entonces en ese momento había una chica que ya estaba estudiando acá en Buenos Aires en la UBA. Y entonces me acerqué una tarde a merendar, me estuvo contando de qué era. Y bueno, y así fue como fui conociendo un poco de qué era la propuesta y me terminé decidiendo. Pero fue a partir de ese encuentro, de esa situación de trabajo. ¿Y al área de trastornos alimentarios, cómo llegas? Y al área de trastornos alimentarios, un poco el destino de la vida fue, ¿no? Realmente no fue intencionada de mi parte. Yo hago un recorrido cuando me recibo, sí, en salud mental. Cuando empiezo desde apenas me recibo a trabajar en salud mental, trabajo en diferentes dispositivos,
hospitales de día, en consultas externas, en internación. Trabajé muchos años en internación, en una institución de internación privada, hasta que, digamos, por determinadas cuestiones puedo concursar en el hospital, sale un cargo donde, digamos, yo estaba en condiciones de poder concursarlo, lo concurso, digamos, y por el perfil con el que yo venía, por la población con la que había trabajado en los positivos que he estado, cuando ingreso, mi jefa me propone, se vi interesada, poder ir a ese servicio porque estaban buscando, estaban desde el servicio pidiendo que se incorpore un terapista ocupacional. Y a mí me interesó mucho, entonces fue de esa manera que yo a lo que es puntualmente la problemática. Claro. ¿Y podrías comentarnos qué haces como terapeuta ocupacional en esta área de trastorno alimentario, ahí en el Hospital Borda, ¿verdad? En el En el hospital, sí, hospital. en el hospital. A ver, como TO tengo como varias funciones. Ujú. Por un lado, digamos, tenemos como una distribución interna dentro del servicio, entonces yo me encargo de coordinar todo lo que es el funcionamiento de las actividades de uno de los dos hospitales de día. Nosotros dividimos los hospitales de día en menores, en adolescentes, que va de 14 a 18, y en jóvenes adultas, decimos en realidad, que va de 18 a 29. Entonces me encargo de todo lo que tiene que ver con la coordinación del hospital de día de las jóvenes adultas. Y después, puntualmente, en el abordaje puntual, quizás desde los espacios de terapia ocupacional o desde una intervención en individual, tiene que ver con todo lo que es la organización de la rutina, el pensar proyectos, el planificar actividades, en pensar apoyos, en poder hacer una proyección de vida por fuera de lo que es el tratamiento, porque planteamos que este dispositivo es un dispositivo que tiene que ser transitorio en la vida de las chicas en general, porque predominantemente vienen mujeres, ¿no? Entonces tiene que ser un dispositivo transitorio. Y cuando pensamos las intervenciones, no son intervenciones con actividades puntuales para realizar dentro del servicio. En general son espacios para poder proyectar hacia afuera. O quizás a veces es un espacio en donde nosotros podemos como acompañar en cierta exploración de la actividad, pero de donde de ahí tiene que poder pasar a la comunidad. La idea no es que esas intervenciones solo queden, digamos, a modo del taller de hospital de día clásico, ¿no? Sino están muy pensados siempre, todo el tiempo pensando en la comunidad. Y después, bueno, una pata también fundamental del rol de TO es la parte de admisión, ¿no? Digamos, cuando viene un paciente al servicio que hace todo el circuito de admisión, pasa también por la admisión de terapia ocupacional. Te hago otra pregunta. ¿Cómo se Sí, conforma el equipo de trabajo con el que trabajas? Y si crees que se sí, valora la opinión del terapeuta ocupacional en este equipo. bien. El equipo está conformado por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, terapista ocupacional y no tenemos más. Tendremos que tener trabajo social y lamentablemente no tenemos. Pero básicamente es eso: psiquiatría, psicología, TO, enfermería y nutrición. Es un servicio donde se trabaja muy en equipo, digamos, la propia característica de la población, la gravedad, la complejidad que tiene requiere que todos los profesionales aporten de su mirada. El servicio es un servicio que tiene una gran historia de terapia ocupacional, porque desde que se funda hace 20 años, en él trabajó una terapista ocupacional que se llama Marisa Liri, que hoy ella sigue trabajando en el Hospital Borda, pero bueno, hace unos años decidió dejar de cumplir funciones en ese servicio, pero bueno, ella marcó una trayectoria, generó también una necesidad, digo, se hizo conocer lo que era la profesión y qué podía aportar en esa población. Entonces, también, digamos, yo llego al servicio con todo un terreno ganado, en el punto en donde cuando entro al hospital, desde el servicio estaban demandando. Como Marisa, digamos, había dejado de trabajar porque ella dedicó todo a otro tipo de dispositivo que hay en el hospital, digamos, este se estaba demandando. Entonces, eso, la verdad que es un camino recorrido muy importante. Claro. Te Entonces sí es hago... valorado, digamos, es valorado tanto en sus funciones como en el análisis. Es muy importante para varios
la mayoría la mirada a la hora de la admisión, sí, es muy valorado. Le recuerdo primero a los chicos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, ya tenemos algunas. Y te hago una última pregunta yo, antes de pasar a la pregunta de los chicos, que te quería preguntar qué consejo, como somos la mayoría estudiantes acá, qué consejo le darías a estudiantes cuando se inserten en el campo laboral en estas áreas poco conocidas. Ujú. Sí, a ver, me parece que la clave es poder entender la propia disciplina, ¿no? Que poder entender cuál es el rol del terapeuta ocupacional, cuál es las herramientas con las que cuenta, cuál es, digamos, su objeto de estudio y que a partir de ahí, digamos, en los diferentes espacios en los cuales uno se puede insertar, teniendo esa base, puede, digamos, poder hacer un propio análisis, digamos, si ahí hay un rol, una función o un abordaje posible o no, y todo lo que excede, digamos, a la propia disciplina, uno lo puede leer y se puede formar y se puede capacitar, ¿no? Digamos, me parece que lo que uno sí tiene que tener como mucha confianza y conocer mucho sus incumbencias. Cuando pienso de los incumbencias, lo pienso mucho en relación a, por ejemplo, la posibilidad de que tiene un terapista ocupacional ese abordaje con las familias, que quizás a veces no viene como tan instalado, ¿no? Lo asocio un poco cuando reflugno en la práctica, que quizás no viene como con la idea tan clara de que un terapista ocupacional pueda trabajar con la familia, ¿no? Digamos, por lo menos en salud mental. Quizás cuando, no sé, se especializan en niños, por ahí es como quizás más clara la posibilidad de intervención. Pero me parece que es esto, ¿no? Que hay que poder estar como capacitado, formado y confiar en las propias incumbencias, el propio saber de la disciplina, y después lo demás uno puede aprenderlo o capacitarse en otra especialización puntual que tenga esa área. Bueno, muchísimas gracias, Rosana. Acá hay muchas preguntas que te quieren hacer Nada, los por favor. chicos. Muy Bueno, claro, por cierto, todo. Te hago la primera pregunta de Ana Maggioni, que te dice muchas decime. gracias por compartirnos tu experiencia. Hizo tres preguntas. Va a leer la primera que dice, me interesaría saber si crees que existe relación entre los trastornos alimentarios y las dificultades de alimentación en los primeros meses de vida. No sé si es tan lineal, ¿sí? Lo que sí, sí con los cuidados de los primeros años de vida, no diría de los primeros meses, sí de los primeros años. Es una patología que en general tiene mucha relación con el modo en que esas personas han transitado los primeros años de vida, la primera infancia, los cuidados que han recibido, los descuidos que han recibido, la negligencia que ha habido en ese cuidado. Y hay mucho, digamos, también el servicio tiene un modelo de pensar la clínica que es un modelo psicoanalítico, entonces, digamos, hay una lectura importante que nosotros hacemos en relación a ese vínculo y a cómo, digamos, ese niño o niña llegó a esa familia, la atención que le han podido dar, digamos, sí en relación a los primeros años de vida del desarrollo de los cuidados. No sé si tanto a la alimentación, porque, digamos, a veces recibimos situaciones en donde la problemática con la alimentación se empieza a identificar tanto en la persona como en la familia a partir de la adolescencia, y a veces nada de todo eso había sido un síntoma, no había habido problemas. Te hago otra pregunta a otra chica y después volvemos a las preguntas de Ana. Así hacemos con más ¿Vale? chicas. Flavia Molina pregunta si los pacientes asisten al servicio de manera ambulatoria o se encuentran internados. Y si es ambulatorio, ¿en qué No, horario? perdón, ¿y si es ambulatorio? ¿En qué horario? Bien. Es ambulatorio, no hay servicios de internación aún en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires para esta población en particular. Cuando hay que hacer una internación, hay que hacer o una internación clínica clásica o una internación psiquiátrica de las tradicionales, y van en el horario de 8:30 de la mañana a 1 del mediodía, de lunes a viernes, los que van a hospital de día. Y son jóvenes adultas. Los que van a hospital de día y son adolescentes van 3 veces por semana porque priorizamos que puedan sostener todo lo que tiene que ver con la escolaridad.
y los que están siempre estén en condiciones, ¿no? Y los ambulatorios en general se acuerda que vayan entre 2 y 3 veces por semana al servicio a la consulta individual, también evaluando los riesgos y la situación en la que se encuentre. Perfecto. Antonella nos pregunta, Antonella Andreola, ¿cómo se relaciona un trauma con los trastornos alimenticios? Da para hablar mucho. Podríamos pensar, porque tiene algo que ver con la primera pregunta, ¿no? Con la que me hicieron en relación a la alimentación. Nosotros desde el servicio, cómo pensamos la problemática tiene que ver con como hay un desarrollo en el niño, tanto de lo psicomotor, que nosotros lo vemos en la carrera, en las diferentes materias que trabajan en desarrollo, no sé, un niño se sienta, pasa 4 patas, se empieza a parar, ¿no? Toda esa evolución que nosotros vemos a nivel de lo psicomotor, de lo neurológico, digamos, en lo emocional también hay un desarrollo de esa subjetividad. Y hay un desarrollo de un montón de mecanismos psíquicos y de cosas psicológicas que se van haciendo con el paso de tiempo y del modo de vinculación. Entonces, no es que con el trauma en sí, no es que un trauma va a generar una problemática en la alimentación, sino que hay un conjunto de variables en donde vamos a tener una persona con un desarrollo psíquico, con ciertas carencias, con ciertas dificultades, en donde no ha tenido los apoyos emocionales necesarios y en donde quizás a todo eso le podemos sumar una situación traumática, entonces la persona quizás no tiene los recursos psicológicos necesarios para poder reacomodarse ante ese trauma, y ahí podría llegar, es hipotético, ¿no? Podría llegar a pasar algo, pero no es causa-efecto, no es que es trauma, problemática en la alimentación, no es que dificultades en el desarrollo emocional, dificultades en la alimentación, son varias cuestiones que complejizan un poco la situación. Sí podríamos decir que frente, lo mismo que decía cuando correspondía a la primera pregunta, dificultades en el desarrollo, en los cuidados tempranos, necesitan el adulto que acompaña, que cuida, que quiere, que le sonríe al niño, que le estimula. Cuando esas cosas fallan o no están de esa manera, o quizás podemos encontrar situaciones de violencia, negligencia, descuido, ahí estamos como con más posibilidades, o hay una mayor predisposición a presentar determinadas sintomatologías el día de mañana, frente a traumas, por ejemplo, o a situaciones traumáticas. Te hago otra pregunta. Débora Bustos dice, buenas tardes, quisiera saber cómo llegaste al hospital por residencia. ¿De qué forma? No, en mi caso yo no hice la residencia y la concurrencia. No, yo fui muchos años voluntaria en el hospital, estaba participando ya hace un tiempo en el área de docencia, y se abrieron unos concursos y entonces tuve la posibilidad de presentarme. Pero no, yo no hice residencia y concurrencia por cuestiones propias, digamos, que no me era posible en el momento. Creo que para hacer la residencia y concurrencia se puede hacer dentro de los 5 años que uno se recibió. Entonces, por determinadas situaciones personales, yo no lo pude hacer en ese tiempo. Pero es la forma en realidad. Es muy rico poder rendir el examen de residencia y concurrencia y poder transitar esa experiencia. Digamos, y eso es claramente porque, digamos, uno está dentro de lo que es el tema para poder concursar el día que estar en cargo. Bueno, te hago otra pregunta de Ana, de las que había hecho. Pregunta si se necesita tener alguna especialización para trastornos alimentarios. Y Teo. No existe, de hecho. Digamos, no existe para terapia ocupacional, ¿no? Digamos, ahí, por ejemplo, en la UBA ahora se está dando una especialización, pero es para equipo interdisciplinario. Bueno, vuelvo a esto, tiene un poco que ver con lo que decíamos de quizás por ahí los consejos para los que se están recibiendo. Digamos, ahí uno trae su disciplina y después se puede especializar en la problemática que elija trabajar. Claro. Te hago otra pregunta que tenía Ana, que había puesto 3, y la última que hizo fue, ¿qué factores afectan más a las personas que asisten al servicio? ¿Sociales, psicológicos, familiares?
Todo eso quizás cambió el orden psicológico, familiares, sociales, en orden de prioridades, pero está todo eso puesto en juego, sí. Psicológico, social y familia. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Acá, Valeria Rosales Olmedo pregunta si podrías explicar un objetivo propiamente del área. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, un taller que a veces cuesta mucho, que es un taller que tiene que ver con que es un horario para, para que ellos puedan pensar un objetivo a plantearse. Trabajamos mucho con, a ver, algo de lo que aparece, que es muy conocido, digamos, para un terapista ocupacional por ahí, ¿no? Es problemática, o sea, la problemática emocional termina manifestando muchas dificultades en todo lo que tiene que ver en las funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, son jóvenes que tienen muchas dificultades en proyectar, armar un proyecto, secuenciar pasos de cosas que quieren lograr. Entonces, tenemos un horario, un taller que es de proyectos personales, y en ese horario es una hora, está propuesta de esta manera, como una hora para que cada una pueda pensar qué le gustaría hacer. Y ese qué le gustaría hacer puede ser desde traer para pintarse las uñas, a buscar trabajo, o a organizar su trabajo, o organizar su estudio, o traer algo para leer. Siempre lo pensamos en esa hora, que sea algo para ella, pero que sea algo que ellas no estén pudiendo hacer afuera. Digamos, aquellas que quizás, porque tenemos, digamos, jóvenes en diferentes situaciones, y quizás la que sí está pudiendo estudiar afuera, en su casa o en algún lugar, bueno, lo que no va a tener esto, va a tratar de trabajar en este espacio algo que sí le resulte de mucha dificultad. Eso es como muy propio de TO, y después tenemos otro que trabajamos los viernes, que es en el planificar el fin de semana y encontrar estrategias para ver qué pasa el fin de semana, porque muchas veces el fin de semana es como el agujero negro, ¿no? Termina la semana, que es como un organizador externo que genera, ¿no?, una necesidad de un horario de levantarse, tener que bañarse, tener que vestirse, salir, llegar al servicio. En el servicio hay una rutina de actividades, en el lugar se almuerza, y después se van, y digo, eso le da cierta organización al día. Entonces trabajamos también mucho, bueno, con qué hacer después, y que ellas puedan como identificar cada una en esto de las debilidades y las potencialidades, en qué ellas, digamos, se sienten seguras haciendo, qué cosas no, y también los apoyos que necesitan, ¿no? Y también como minimizando un poco esta idea de que el apoyo lo usamos todos, no es que el pedir ayuda a alguien es porque uno no puede, ¿no? Sino que uno vive en red y vive con apoyos de otros haciendo cosas. Entonces, bueno, pero que cada uno puede identificarse como su perfil ocupacional, ¿no? Y a partir de ahí poder también como ir pensando estos proyectos. Y algo de esto que les decía también al principio, este primer taller que nombraba, el de proyectos personales, tiene algo también de exploratorio, ¿no? A veces con algunas de las chicas tienen como mucho más claro qué les gustaría hacer, o tienen alguna posibilidad, y otras se les genera un vacío frente a la pregunta de qué podrían hacer, qué les gustaría hacer, y uno les ofrece cosas y no hay nada que las atraiga. Entonces a veces lo armamos a modo exploratorio y ponemos, no sé, bueno, ¿con qué cosas les gusta trabajar tal semana? Entonces eligen algo y decimos, bueno, tal lunes hacemos esto. Y después pensamos cómo se sintieron, si fue algo que les gustó, no les gustó, bueno, a veces uno acompaña, digamos, como para graficar quizás las dificultades. A veces tiene que ver con ese rol como de acompañar a un niño, ¿no? Cuando uno acompaña a un niño a que empiece a explorar, cuando uno ve que es como más seguro en esa actividad que está haciendo, uno se va corriendo. Bueno, algo de esa lógica tiene un poco ese taller, ¿no? Como de ofrecer, para después, una vez que cada una vaya tomando cierta seguridad en las actividades, o pueda ir empezando a elegir o reconocerse eso que hace, uno puede ir retirando el apoyo. No sé si más o menos contesta las preguntas. Sí, sí, perfecto. Y está también respondida la pregunta que había hecho Emilce, así que te hago la última pregunta, que dice Delia, que es la directora de nuestra carrera, que si los trastornos alimentarios están relacionados a la imagen corporal, ¿mito o realidad? Mito o realidad, si pregunta. Se relaciona, o sea, en una persona que tiene una dificultad en la alimentación,
hay una distorsión de la imagen corporal, esto es evidente en la clínica, y ahí va a depender un poco del marco de teórico en el que uno lo piense para poder pensar esta relación, ¿no? Si esto tiene que ver con una cuestión del desarrollo de la constitución, tanto subjetiva como de ese esquema a nivel más neurológico y central y digamos, si va a venir más por ese lado, o hay otras teorías que piensan más como en relación a la moda, a lo que uno ve, ¿no? Como si esto fuera más una cuestión como externa, como si fuera una comparación propia con lo externo. Nosotros en el servicio lo pensamos más del otro lado, que digamos, de hecho es un indicador de gravedad. A mayor distorsión de la imagen corporal, que es una evaluación que toman las nutricionistas en nuestro servicio, a mayor distorsión de la imagen corporal hay mayor gravedad, digamos, es más grave lo que le está pasando a esa persona, sumado a otros, ¿no?, criterios. Pero se lo piensa más desde la dificultad de esta constitución subjetiva en los inicios de la primera infancia, en el servicio. Por eso digo que depende un poco del marco teórico de donde se pare para pensarlo. Pero la clínica lo demuestra, digamos, la vinculación está, sí, existe. Perfecto, Rosana, te damos las gracias por haber participado en este encuentro. Fue muy claro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Ahora los vamos a dejar con Agustina, que estarán con cuidados paliativos. Bueno, muchas gracias, Rosana. Y ahora sí, Mariela, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, entonces voy a presentar a la licenciada Mariela Pérez. Bueno, es licenciada en terapia ocupacional, graduada en la Universidad Nacional de La Plata, De Mar del Plata. de la carrera de terapia ocupacional y como coordinadora de la residencia. Y actualmente trabaja en el Hospital Bernardino Rivadavia como terapista de campo y bueno, ha realizado diversos cursos de formación en cuidados paliativos. Que bueno, bienvenida. No sé si querés decir algunas palabras. Sí, primero voy a aclarar que es de Mar del Plata. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Y de ahí me vine a Buenos Aires con la idea de ingresar a la residencia. Yo soy parte de la segunda camada de la residencia de terapia ocupacional cuando recién se iniciaba, así que desde allí vengo incursionando en los hospitales generales de agudos, y dentro de la residencia, cuando yo estaba en tercer año, es que conocí a los cuidados paliativos. Así que desde ese entonces arranqué. Y por lo que me contabas de tu formación, tuviste la oportunidad de ser docente en varios lugares, ¿no? Sí, di clase, cuando ya era estudiante, daba clase como ayudante alumna en Mar del Plata. Cuando me vine aquí fui docente en la UBA, como ayudanta, y en alguna cátedra de práctica clínica. También fui docente en la Universidad de San Martín, en la materia de terapia ocupacional en disfunción física, en la parte de adultos. Y hasta hace poquito estuve docente en la Universidad de Salvador, pero en posgrado en metodología de la investigación científica. Bien. Bueno, entonces voy a comenzar a hacerte las preguntas. Y bueno, recuerden que pueden escribir las preguntas en el chat y cuando finalicemos vamos a estar respondiendo, Mariela va a estar respondiendo a sus preguntas. Bueno, primera pregunta, ¿cómo es el rol de un terapista ocupacional que se desempeña en cuidados paliativos? Bien, a ver, primero quiero aclararles que el rol va a estar como delimitado o va a estar atravesado según la institución y el dispositivo imperante. ¿Por qué digo esto? Porque hay lugares que tienen unidades de cuidados paliativos y podemos tener un rol como claramente definido y específico. Hay lugares, como donde trabajo yo, que no hay una unidad de cuidados paliativos, hay un conjunto de profesionales que nos reunimos para asistir a las personas que padecen enfermedades que amenazan la vida y a sus familias para aliviar el sufrimiento, algunos con formación específica en cuidados paliativos y otros no. Con lo cual, esto
va variando los roles que uno puede desempeñar. ¿En qué sentido? Porque no tiene que ver solamente con la actividad asistencial para con la persona que padece la enfermedad y su entorno significativo, sino con el equipo tratante y con toda la institución para también dar a conocer el rol, con lo cual uno tiene un rol a veces puramente asistencial, a veces asistencial y de docencia, a veces asistencial de docencia y de gestión, y esto, como les digo, lo va a delimitar la institución. Por eso también son distintas las destrezas que uno tiene que ir adquiriendo en relación a esto. Si nos enfocamos a la cuestión puramente asistencial, y yo les tengo que definir cuál es mi rol, tiene que ver, por un lado, como el objetivo que tiene todo profesional que asiste a personas que tienen enfermedades que amenazan la vida, y que tiene que ver con aliviar el sufrimiento. Como terapista ocupacional, lo que observo en relación a aliviar el sufrimiento, lo que uno evalúa, tiene que ver con el impacto que tienen los síntomas sobre la participación en sus actividades. Cuando digo síntomas, no solo me estoy refiriendo a síntomas físicos, por ejemplo, dolor, que es un síntoma muy prevalente en estas personas, o fatiga, o disnea, o bastante conocida cuando uno de disnea por la falta de aire, por debilidad, sino también por síntomas psíquicos, ¿sí? Las personas por su angustia, el miedo, tristeza, afectan la participación, o a veces síntomas sociales que tengan o no tengan una contención, un entorno significativo para estimularlos a participar, o a veces este entorno limita la participación como una cuestión de sobreprotección. Y también hay síntomas del área espiritual. No perdamos de vista que estas personas impactadas por un diagnóstico y un pronóstico vuelven a repreguntarse cuestiones más existenciales, y esto tiene que ver con un impacto en el qué hacer, ¿sí? Entonces, una vez que uno identifica las cuestiones que hacen que las personas no se pueden involucrar, diferentes son las estrategias que uno tiene, sean del orden de promover la participación específica, el facilitar equipamiento. Cuando digo equipamiento, tiene que ver desde las adaptaciones personales, las adaptaciones ambientales, algún equipamiento que tenga puramente objetivo de confort y alivio sintomático, que esto es evaluado con las personas, y las intervenciones nuestras siempre están dirigidas al paciente, a la persona que sufre la enfermedad y a su entorno significativo, ¿sí? Porque el rol nuestro fundamental tiene que ver con esto de dar cuenta de cuáles son las capacidades reales que tiene la persona hoy, que sí se puede involucrar, por supuesto, con todo lo que hoy está sustentando los cuidados paliativos, que tiene que ver con la rehabilitación también en cuidados paliativos, que esto está en relación a prevenir algunas complicaciones que también aparecen con los procesos de los tratamientos que van sufriendo las personas, porque los cuidados paliativos deben instaurarse desde el momento que se da un diagnóstico. No es que se deben iniciar cuando el paciente sabemos que está con un pronóstico en fin de vida, que lamentablemente es como a veces llegan al hospital donde yo trabajo. No sé si respondí más o menos lo del rol. Bien. Además de cuidados paliativos, cuando te contabas sobre tu formación y demás, también te desempeñas en el área de pacientes que están como en un estado agudo. ¿Cómo sería ese rol que desempeñas con este tipo de pacientes, con estas características? El objetivo tiene que ver con cualquier persona yo trabajo con pacientes adultos y adultos mayores para encuadrarlos la población que asiste en cuidado agudo, porque también hay terapistas que en cuidado agudo trabajan con niños. El objetivo que perseguimos desde la atención en el cuidado agudo tiene que ver con prevenir las complicaciones que devienen de cualquier internación aguda. No nos preocupa el hecho de qué enfermedad tiene o por cuál ingresa. De nuevo, el objetivo está puesto en qué cosas, por ejemplo, muchas decisiones están en relación a la patología en sí misma
otras veces están en relación al contexto hospitalario, que por lo general limita la participación de las personas, y por otro lado, hasta la cultura del ser paciente, ¿no? Este miedo que si me muevo por ahí empeoro, o si tengo una vía periférica, o tengo puesto oxígeno, no me puedo mover porque a ver si hago algo que está mal. Y así como hace años que se inserta kinesiología en todas las áreas, que está buenísimo, nosotros venimos mostrando que no todas las personas tienen la actividad física, sobre todo los adultos y adultos mayores, para mantenerse activos y sanos. Lo mantienen con sus actividades cotidianas. Cuando tienen una infección urinaria, tienen una descompensación por un pico hipoglucémico por diabetes, tienen un episodio de deshidratación, de la comunidad se internan, el reposo prolongado en cama conlleva una serie de complicaciones que, estimulando que se involucren ya en las actividades de la vida diaria en internación, las prevenimos. Ejemplo, dentro de las complicaciones que uno apunta a prevenir tienen que ver las úlceras por presión, que ocurren cuando las personas no se rotan, la debilidad muscular, que es más frecuente en miembros inferiores y en tronco. ¿Qué pasa con un adulto mayor? Rápidamente se desacondiciona, es decir, pierde esta fuerza muscular por el reposo. Ustedes piensen que en reposo no tenemos fuerza de gravedad que actúe para que estimule la contracción muscular. Entonces hace que las personas limiten su participación. La hipotensión ortostática, que ustedes dirán que está hablando, cuando uno se levanta rápido y se marean. Bueno, esto es muy frecuente que ocurra en personas que uno las sienta o se paran y por ahí estuvieron 7 días internados todo el tiempo acostados. Y ellos eran independientes previo a internarse. Cuando les dan un alta y les dicen, bueno, a la casa, se levantan, se caen, se desmayan, fracturas. Otro objetivo que estemos los terapistas ocupacionales en el hospital de agudos tiene que ver con prevenir discapacidades, disminuirle costos al sistema de salud y garantizar la independencia de las personas, que no queden con complicaciones. Por eso es que trabajamos en agudos. Perfecto, muy claro, y tiene una relación, ¿no?, con el rol que vos ejercés en pacientes con cuidados paliativos, ¿no? O sea, hay una gran relación. Exactamente. Yo trabajo dentro del cotidiano mío, tengo pacientes ya les digo, que se internaron por un accidente cerebrovascular o por una infección urinaria, o tengo pacientes que están con un diagnóstico de un cáncer, con una enfermedad avanzada, con un periodo acotado de vida, y atiendo a todos estos grupos etarios. Por ahí lo que cambia tiene que ver con lo que se va produciendo también en el trabajo diario, que los pacientes van eligiendo en qué se quieren involucrar, porque por ahí para algunos en un momento de la vida tiene que ver con ser independiente en las actividades cotidianas, y por ahí en cuidados paliativos hay pacientes que lo que quieren hacer son actividades de despedida, de legado o de balance de vida, y que eso los trabajamos en terapia ocupacional. Bueno, voy a la segunda pregunta. Yo tengo un poco curiosidad. ¿Por qué elegiste esta área de la terapia ocupacional? ¿Qué te llamó? ¿Cómo fue el proceso de elección, digamos, para desempeñarte? Cuando yo era estudiante en Mar del Plata, tuve la suerte, la maravillosa suerte de hacer mis prácticas clínicas en el Hospital Interzonal de Agudos, Allende, y conocer a una gran terapista ocupacional, Susana Cabrera, que ya no está, que ella era la jefa de sala de rehabilitación, y de conocer a la que era, y que sí está y ahora es la actual jefa, mi supervisora de prácticas clínicas, Norma Gordillo, terapista ocupacional también, y a mí me impactó desde el momento que entré de estudiante ahí, el ver el rol que ocupaba terapia ocupacional, que una terapista ocupacional era jefa de kinesiólogos y fonoaudiólogos y de una sala de rehabilitación, y me llenaba de orgullo y decía, esto quiero hacer. Y me encantaba ir a las salas donde el paciente estaba internado y ir nosotros. A mí siempre me gustó un encuadre más activo, no de estar en consultorio esperando que lleguen, sino ir. Y con todo el desafío que se implica, porque el paciente que uno va a asistir en una sala no los está esperando, y menos un terapista ocupacional, se los aseguro. Es todo ir haciendo un marketing de presentar qué es lo que hacemos, pero realmente eso a mí me fascinó.
Cuando me enteré que yo estaba haciendo mi tesis de la residencia de terapia ocupacional, para mí era el área de formación yo pensaba que en Capital estaba todo, era como que... Y me encontré con la gran sorpresa que sí había terapistas ocupacionales, pero en el área de salud mental no había tanto en agudos. Y como éramos dos locas que veníamos de Mar del Plata, empezamos a abrir la parte de terapia ocupacional en agudos en hospitales. Pero desde allí vengo. Qué bueno esto que de una terapista como jefa, ¿no? De kinesiólogos, fonoaudiólogos. Bueno saberlo. Y bueno, por último, mi última pregunta, cuando me contabas tu trabajo, a mí me venía a la mente, ¿no? Esto de cómo fue el proceso para encontrar los cursos y capacitaciones, formación, porque como sabemos es un campo poco quizás desarrollado, poco conocido en la terapia ocupacional. Entonces, ¿cómo fue para vos esto de encontrar la capacitación, la formación para este ámbito? En cuidados paliativos, la formación siempre fue básicamente interdisciplinaria, porque pensemos que los cuidados paliativos se basan en esto y los posgrados y la mayoría de los cursos, inclusive las residencias que hay, son interdisciplinarios. Yo no tuve la suerte de hacer la posbásica porque ya estaba con un cargo de planta en un hospital, me hubiera encantado. Fue solo a nivel teórico, pero con pasantías en las unidades de cuidados paliativos. Entonces, ahí, por decirle, uno adquiere todas las herramientas que está muy bueno que sean compartidas en conocer qué medicación se da para aliviar de síntomas y que las conozcamos como terapistas ocupacionales y no decir no, porque eso lo maneja el médico. Por supuesto que el médico es el que prescribe, pero si nosotros, por ejemplo, no sabemos el impacto que tiene una medicación en determinadas actividades, si estamos en sesión y algo ocurre con el paciente, somos nosotros los que los informamos. O, por ejemplo, algo que a mí me pasa con frecuencia en mi hospital. Los profesionales médicos, como no hay una unidad de cuidados paliativos, cuando van a interrogar a un paciente, le dice, ¿tenés dolor? No, le dice el paciente, pero está acostado, está quieto. Voy yo y como le empiezo a sentar y activar, aparece dolor. Voy al médico y le digo, no, el paciente tiene dolor. No, no tiene dolor. Me dice, sí, tiene dolor. Y lo evalué de esta manera, de esta otra. Entonces, es importante conocer las formas de evaluar la medicación que es la oportuna para ellos, que hay veces que están... Entonces, decir, ya, me parece que con este dolor, charlémoslo, interconsultemos. Entonces, en ese sentido, es interdisciplinaria. Para la formación específica, yo la fui como autogestionando, buscando bibliografía extranjera, haciendo búsquedas bibliográficas, por supuesto, supervisando con otras terapistas ocupacionales, porque hay veces que hay saberes que también tienen que ver con una práctica autorreflexiva de que uno vaya supervisando las intervenciones que hace. ¿En qué sentido? Todos tenemos que tener esta actitud crítica, pero crítica en el sentido no de criticona, sino de ver, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Y repensar las intervenciones, ¿no? Como naturalizando, bueno, todos los días voy y hago esto sin hacer un proceso. Y en relación a lo de agudos, también buscando bibliografía internacional, básicamente. Bien. Bueno, muy claro. Ahora sí, te hago preguntas de los participantes. Acá hay 4 preguntitas. Flavia Molina dice, Mariela, ¿cómo llegaste a trabajar en cuidados paliativos? ¿Se trabaja interdisciplinariamente? Creo que eso en parte fue respondido. ¿Cómo se trabaja la abolición de la persona enferma? A ver, uno no es que trabaja la abolición de la persona, uno indaga qué es lo que quiere o no quiere hacer. Primero, para todo, lo principal es entablar un vínculo con el otro, conocer cómo era su desempeño previo y cómo era su voluntad para involucrarse en su vida, en sus actividades. Me pasa con mucha frecuencia, sea en pacientes de cuidados paliativos o sea en internación aguda, que los pacientes no tengan ganas. Y a ver, es válido, porque si yo estoy atravesando una enfermedad, es muy probable que no tenga ganas de nada y que si viene alguien a decir, bueno, ¿en qué te querés involucrar? Por lo general, digan, en nada. Entonces la manera de trabajarlo tiene que ver con
saber de antemano, por eso yo trabajo mucho primero interconsultando con los médicos, con enfermeros, diciendo cuál es el principal problema o cuál es el síntoma que está quejando a este paciente. Y si los médicos me dicen está muy dolorido o está con falta de aire, yo voy para ofertar una intervención en relación al síntoma. Si el paciente se siente aliviado en el síntoma, gano parte de confianza en el vínculo, pero no como un hacer que se involucre para voluntad, para verlo haciendo. No es el objetivo, porque eso sí es el motivo de consulta de muchos profesionales. Está muy quieto, que haga algo. Yo le digo, yo no entretengo ni le hago hacer nada a nadie. El objetivo es qué es lo importante hoy para esta persona, qué es lo que le está costando. Y cuando la persona ve que uno le está poniendo escucha a eso, sí se involucra. Pero es muy difícil que yo quiera hacer involucrar a una persona en alguna actividad donde se le están presentando un montón de dudas, donde tiene miedo. Entonces uno habilita esto de la escucha, el estar, la presencia, y hay veces que las actividades tienen que ver con hacer alguna técnica de relajación, el compartir sus reminiscencias, y esto tiene que ver con su hacer, no solo que estén haciendo una actividad en concreto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Es significativo, ¿no? Eso es importante. Bien, Emilce Lembo dice, buenas tardes, ¿cómo haces para trabajar las ABD en cuidados paliativos? De nuevo, las hago para trabajar en situación real. A ver, hay pacientes que cuando uno los entrevista plantean que para ellos es importante ir al baño solos, y uno nota que no tienen la fuerza muscular para caminar. Por lo general, cuando preguntamos en qué querés involucrarte y los pacientes están mucho en cama, dicen caminar. Esa es la respuesta del millón. Y entonces que obviamente el caminar sería parte de una actividad de la vida diaria si uno lo mira en movilidad funcional. Yo les pregunto siempre en caminar para qué. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? Y porque yo no estoy pudiendo ir al baño. Bueno, entonces por ahí es ir al baño porque me quiero lavar los dientes. Dos opciones. Todavía hoy no podés caminando, podemos ir en silla de ruedas. O puedo traerte los elementos si lo haces en la cama, porque fíjate que todavía no estás con tanta fuerza para mantenerte sentado, y vamos negociando. O vamos trabajando también las pérdidas. ¿Qué te parece? ¿Vos crees que vas a aguantar? ¿Vas a poder llegar? ¿Lo vas a hacer? Y vamos trabajando el grado de conciencia que tienen en relación a sus capacidades, y ahí implementamos. Yo las actividades de la vida diaria las trabajo en concreto. ¿Es vestido? Se viste. ¿Es para comer? Están comiendo. No tanto como el como sí. Aprovecho las instancias de desayuno o almuerzo y trabajo ahí, sea en evaluación, cuando quiero ver praxias, o cuando quiero ver si hay algún trastorno de negligencia inclusive, lo hago en vivo y en directo. Perfecto. Bueno, Flavia también nos hace otra pregunta. ¿Qué consejos nos podés dar para ir abriendo este campo en Mendoza? Buena pregunta. ¿Qué consejo? Primero, empiecen, si tienen alguien que pueda dar un lugar para terapista ocupacional, primer consejo, nunca depender de otro servicio, que sea kinesiología o psicología. ¿Por qué lo digo? Yo cuando lo he dicho en cursos de formación me dicen, ¿eso significa que no querés trabajar en equipo? No. Piensen una cosa, yo trabajo muchísimo en equipo, pero necesitamos una inserción independiente, porque en los hospitales las prestaciones que uno da y la cantidad de pacientes es el número que sirve para después pedir cargos. Si nosotros dependemos de salud mental o dependemos de kinesiología, lo que hacemos le va al raviol de ellos, con lo cual no van a nombrar terapistas ocupacionales o femeninos o masculinos, los incluyo a los dos, sino que van a nombrar esa área. Y esto se los digo por muchos años de experiencia. Entonces, lo fundamental es armar algún proyecto, es empezar a mostrarles con evidencia que sí la hay, y que creo que hoy en día hasta con esta pandemia de COVID hay mucho escrito en relación a lo que se previene el desacondicionamiento si un terapista ocupacional está en una terapia intensiva. Ya está escrito, hay escrito en el mundo de terapistas ocupacionales trabajando en las guardias. Lleven paper y pidan que puedan ustedes empezar a involucrarse. No quieran abarcar mucho, arranquen con algo,
un espacio físico, si van a trabajar en internación, con que tengan algunos elementos para después ir a trabajar, no es que necesitan el consultorio. Y mi objetivo nunca fue en Agudos replicar lo que es un tercer nivel de atención. No quieran hacer un instituto de rehabilitación dentro de un hospital general de Agudos. Tiene que haber centros de rehabilitación. En un hospital de Agudos los activamos, prevenimos complicaciones, iniciamos un proceso de rehabilitación. Pero si queremos super especializar este área, es donde se pierde el foco y tenemos que ubicarlo para otras áreas. Pero métanse. No, está perfecto el consejo. Por lo menos yo no lo había tenido, no lo había pensado, así que muchísimas gracias. Y todo registren preguntas, números. ¿vale? Perdóname, Agus, todo registren con números. Sí. Perfecto. Bien, Rosario Olmedo dice, ¿crees que los cuidados de duelo? Muy buena pregunta. Perdóname que se cortó cuando me preguntabas. No, se cortó. Sí. ¿Crees que los cuidados paliativos favorecen el proceso de duelo? Sí. A ver, duelo atravesamos todas las personas cuando tenemos una pérdida. Lo que uno apunta a prevenir con un abordaje de cuidados paliativos es evitar el duelo patológico. Entonces, definitivamente, si uno puede trabajar con la persona que sufre la enfermedad y sobre todo con su entorno significativo, uno ya puede empezar a hacer una detección precoz de quiénes serían las posibles personas que sufran un duelo patológico. Y si uno trabaja con todas las intervenciones de los distintos profesionales que trabajan en equipo, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, musicoterapeuta, nutricionista, todos abordan a este familiar, seguramente, si también lleva a un duelo patológico, uno va a poder ir trabajando antes y sí ayudan a acompañar el duelo, pero desde ya, duelo atravesamos todos y es normal y está bien que lo atravesemos. El tema es que no sea patológico y los cuidados paliativos apuntan a prevenirlo. Y si está, acompañarlo a las personas. Bien, perfecto. Antonella Barros dice, pregunta, ¿qué te motiva para acompañarlos en esta instancia a esta población? A mí, fundamentalmente, el trabajar en cuidados paliativos me enfoca constantemente con el presente. Porque muchas veces cuando los pacientes me dicen cuándo me voy a morir o yo ya sé que me estoy por morir y ahora qué hago, y la verdad es que yo le digo que vos tengas hoy un diagnóstico con un pronóstico y cierta probabilidad pareciera más confirmada, no te asegura que yo mañana no venga porque se me cayó algo en la cabeza. Yo hoy aparentemente no estoy enferma, pero no sé mi fecha de vencimiento. El hecho de trabajar con ellos me enseña día a día a redimensionar mi presente, a ver en dónde estoy, a ver dónde están mis prioridades y a reelegir en qué quiero involucrarme y cómo. El hecho de que uno esté tan enfocado en el futuro muy lejos o en el pasado en algunas personas hace que nos perdamos de cómo estamos hoy. Y a mí el trabajo con ellos me enfoca constantemente en eso. Bueno, muy bien, muy buena pregunta para responder. Tenemos una última pregunta que es de nuestra directora, licenciada Delia Botros, y ella dice, ¿cuál es tu opinión, reflexión, respecto a la situación actual, en pandemia, en que las personas en riesgo de vida no pueden acceder a estos cuidados o despedidas, etcétera? Estoy muy enojada, tengo que serles honesto a todos, estoy muy enojada. Pero lamentablemente, y no sé si se van a sorprender con mi reflexión, a mí esta pandemia lo que me hizo es enojarme más hasta con mis colegas, todos, terapistas, médicos, psicólogos, porque somos llamados recursos esenciales y me he encontrado con muchos colegas con más miedo que las personas comunes de la población. Y que me ha preocupado mucho la dificultad en discriminar y discernir la información. Y comprendo que determinada población crea algunas cuestiones de la televisión, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad y un acceso a información para discernir lo que es peligroso de lo que no. Que estemos privando a las personas
de los cuidados esenciales, porque no solo se los está privando del acceso a la familia en despedida, lo cual me parece tremendo. Yo actualmente estoy acompañando a 4 personas que están con una enfermedad avanzada y que no están pudiendo encontrarse con su gente y que en otra instancia hasta podían encontrarse, por más que estemos en pandemia. Yo hoy se lo planteaba a los médicos: déjame sacarla en silla de ruedas al jardín y que se vea con sus hijos. No, me decía. Y yo digo, aire libre, ¿por qué no? No hay fundamento en esto para limitarlo. Creo que tiene que ver con lo que tendríamos que reflexionar como profesionales de salud: cuáles son nuestros miedos, cuáles son las cosas que nos paralizan y no nos hacen actuar buscando los recursos para cuidar. Y no nos podemos olvidar que nosotros tenemos una responsabilidad, que elegimos trabajar en salud. En mi caso, yo no solo uno está en riesgo con la pandemia. Yo trabajo con pacientes con tuberculosis, trabajo con pacientes con VIH. Uno está en riesgo trabajando en un hospital general de agudos. Y el usar equipamiento lo usamos hace tiempo. Entonces me parece que tenemos que repensarnos como profesionales de la salud qué estamos eligiendo, y si no, tenemos derecho a dejar de elegirlo, pero no estar en lugares si no están cumpliendo el rol. Y creo que es muy iatrogénico no estar acompañando a las personas y que se está haciendo un descuido muy importante, que no sé cuáles van a ser secuelas, pero no solo por los pacientes y sus familiares, en relación a los cuidados paliativos y a la salud en general, porque hay mucha desatención. Esto está siendo muy prolongado, pero me parece que la autocrítica también la tenemos que hacer los profesionales de salud. No, yo soy de las personas que no creo en culpar a los otros y como un modelo piramidal. Para mí hay responsabilidades y somos gente adulta, justamente, que tenemos capacidad de reflexión, y es de qué nos vamos a hacer cargo cada día. En mi caso, yo desde que inició la pandemia no dejé de trabajar ni un día por semana en el hospital, porque está el equipamiento de protección y yo tengo mi obligación de cuidar. Esa fue mi decisión cuando elegí trabajar. Pero uno ve que hay mucha gente profesional de la salud, más allá de los que tengan la licencia porque están en riesgo, que en esto están sus propios miedos, que hay derecho, nadie está diciendo que no, pero creo que esto es una autocrítica que tenemos que hacer como profesionales. Mara. Perfecto, muy claro. No sé, Delia, si hiciste la pregunta, si querés comentar algo. Me pareció que era muy importante hacer esta reflexión justamente sobre este tema en este contexto que estamos viviendo todos. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo, Viera, con vos. Me pasa a mí también en mi lugar de trabajo, que hay personas que tienen miedo y que dicen, ay, pero no se puede. O sea, hay niños con discapacidad que no están, que no pasa nada si incluso no los atendemos. ¿Cómo no pasa nada? Es nuestra responsabilidad, somos agentes de salud, peleamos por ser agentes de salud y después tal vez nos da miedo. Tiene que ver con esto que vos decís. Exactamente. Además, ¿cómo queremos después posicionarnos? ¿Cómo queremos posicionarnos en un lugar de igualdad con otras profesiones cuando a la primera de cambio salimos corriendo? o decimos que no es importante. A mí me resulta contradictorio. Ajá, tal cual. Eso es lo que a mí me hace mis propios compañeros. Claro. Bueno, antes que los chicos organizadores hagan el cierre, aprovecho que ya estoy con el micrófono abierto, les agradezco muchísimo han sido excelentes, sumamente claras, sumamente comprometidas y defendiendo sus áreas. Me encantó, creo que son 2 áreas muy enriquecedoras para todo este 52 alumnos que han estado hoy aquí escuchando. Así que bueno, mil gracias y tal vez las volvamos a convocar en alguna otra oportunidad porque son áreas muy interesantes, muy poco conocidas y a mí particularmente me ha despertado mucho interés, por eso las convoco. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a las 2 participantes, a las 2 licenciadas y a todos los que se unieron para este webinar. Bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y desde la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, esperamos que haya sido de interés y de agrado de ustedes esta charla, esta entrevista, y posteriormente
va a estar en el canal de la universidad para si la quieren volver a ver o si la quieren compartir. Y también les animamos a que se puedan unir a los próximos webinars que vayan a ver y a las diferentes actividades que hay en el futuro. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aplausos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por su tiempo.